Buen día, nos encontramos en Comisaría 48 de Zapala dialogando con el comisario Juan Carlos Ibarra, precisamente a cargo de la comisaría. Bueno, comisario, gracias por atendernos en esta mañana de día sábado, pero por lo que podemos observar y tenemos conocimiento, un intenso trabajo han tenido en estos últimos días, inclusive con allanamientos que han realizado con resultados positivos, ¿no es cierto? Realmente hechos que trascienden y que conmueven dado las características. Sí, ante todo, buen día. Agradecerle nuevamente por la visita a nuestra unidad, para hacer conocer el trabajo. Como bien lo decía, efectivamente en el día de ayer se estuvo trabajando ampliamente en lo que es el sector que nos comprende a nosotros como jurisdicción, ¿no? Esto en razón de que ocurrieron dos hechos de importancia durante la madrugada. Si bien es cierto, son dos hechos diferentes en diferentes lugares, a la postre resulta que estarían relacionados más que nada teniendo en cuenta los presuntos autores de derechos, ¿sí? Uno de los hechos se toma conocimiento a 4:15 de la mañana del día de ayer, en horas de la madrugada, donde el personal policial es noticiado de que se estaba agrediendo a una persona de sexo masculino en la calle Santiago del Estero. Esto obviamente motiva la presencia del personal policial en el lugar, ¿sí? Un poco confusa la situación en un principio, pero con el correr de los minutos esto se empezó a dilucidar y se llegó a la conclusión de que quien estaba siendo agredido justamente era una de las personas presuntas autoras de un hecho delictivo, ¿sí? Y que le paso a detallar cómo fue la situación. Según refiere la víctima, ellos más o menos a las 2:30, 1 de la mañana, advierten que personas que ellos no conocían habían ingresado al domicilio, ¿sí? Previo violentar una puerta, y habían sustraído una serie de elementos, ¿sí? También habían dejado preparados otros elementos para ser llevados a posterior, ¿sí? En este sentido, estas personas lo que hacen es, al advertir esta situación, esperan en la casa, ¿sí? a las personas que presuntamente habían ingresado, ¿sí? Con el objeto de identificarlas o de agarrarlas en el lugar, ¿sí? Gracias a Dios que no pasó nada grave, podría haber sido peor. Estas personas volvieron al lugar, ¿sí? Teóricamente a buscar el resto de los elementos que habían dejado preparados, ¿sí? En el momento del ingreso a la vivienda por parte de dos malvivientes, se produce una intensa pelea, ¿sí? Con golpes de puño, con botellazos, ¿sí? Una de las personas se da la fuga del lugar, ¿sí? Y la segunda persona es aprehendida por las víctimas, ¿sí? Con la ayuda de otra persona del lugar, ¿sí? Esto motiva obviamente la presencia del personal policial, la demora de esta persona que tuvo que ser hospitalizada por las lesiones que presentaba, al igual que dos de las víctimas también se encontraban con lesiones de arma blanca, ¿sí? Según refieren, en el momento que la primera persona ingresa al domicilio, cuando es golpeada por las personas que se encontraban en el lugar, extrae un arma blanca, produciéndole un corte en el brazo a una de las personas y otra lesión un poco más profunda a la segunda persona, ¿sí? En definitiva, fueron hospitalizadas las dos víctimas y el presunto autor de derecho también tuvo que ser inmediatamente trasladado al hospital y obviamente tuvo que ser examinado y atendido por el médico de guardia, ¿sí? A posterior, una vez que ya fue examinado, se lo condujo hasta la unidad y quedó demorado a disposición de la Fiscalía. Se empezaron con las tareas investigativas, ¿sí? Tendientes a establecer quién sería la segunda persona que se había fugado del lugar. Esto en consideración de que quedó abandonada a 50 metros aproximadamente del lugar del hecho una motocicleta, ¿sí? Tipo chopera, ¿sí? Por tal motivo y con algunas investigaciones preliminares se logra determinar quién sería el presunto dueño de esa motocicleta, ¿sí? Con estos elementos en mano se procede a solicitar una orden de allanamiento a la Fiscalía Local, ¿sí? Tendiente a recuperar algunos de los elementos que habían sido sustraídos en ese lugar. Paralelamente a esta causa nos ingresa otra denuncia más, también más o menos a las 0:45 del día de ayer, en la calle Bagnagati, ¿sí? Donde una persona también de esta ciudad había sido víctima de un presunto robo, ¿sí? Esta persona avisa al personal, se realizan las diligencias en el lugar del hecho,
donde menciona que le sustrajeron diversos elementos, ¿sí? Como es una cámara digital Canon profesional, un rotopercutor, dos monitores, una billetera con documentación, con dinero. Y bueno, también se reúnen algunos elementos, ¿sí? algunos indicios en el lugar que hacían presuponer que podrían haber sido los mismos autores del primer hecho. Esto hablando potencialmente, ¿no? Porque en definitiva uno va tejiendo hipótesis y va reuniendo todos los elementos para poder después solicitar la correspondiente orden de allanamiento, ¿sí? A posteriori, con la orden de allanamiento en mano, nos constituimos en un domicilio ubicado en la calle Cañadón Este, ¿sí? En el domicilio justamente de uno de los presuntos autores del hecho. Este domicilio se consignó, ¿sí? Durante toda la noche hasta hora del mediodía se mantuvo consignado a los fines de evitar si había algún elemento que se ha sacado del lugar, ¿sí? Con orden en mano nos constituimos en el lugar, bueno, realizando las diligencias y ubicando en un entretecho, ¿sí? Habían clavado una madera y en ese lugar se encontraban varios elementos, ¿sí? Que fueron sacados y bueno, estamos hablando de una cámara digital, estamos hablando de los monitores, de la billetera, un arma blanca, un rotopercutor. Bueno, obviamente tuvimos que realizar un cotejo con la denuncia de la persona que había sido víctima en la calle Bagnagati, coincidiendo en un 100% los elementos que habían sido sustraídos en dicho lugar. Por tal motivo debimos consignar nuevamente el domicilio para solicitar una nueva orden, ¿sí? Porque el objetivo de la primera orden era secuestrar elementos en relación a la primera causa. Que si bien es cierto no se encontraron los elementos que habían sido sustraídos, ubicamos un arma blanca que podría estar relacionada con el primer hecho. Esto motiva obviamente una segunda orden de allanamiento en horas de la tarde, secuestrando la totalidad de los elementos que bueno, fueron reconocidos por la víctima, ¿sí? Por el damnificado de la calle Bagnagati. No, la verdad que sorprenden y conmueven los hechos, ¿no es cierto? Y bueno, consultarle ante todo si estas personas que cometieron los ilícitos, presuntamente, cuentan con antecedentes ya policiales, ¿no? Sí, exactamente, con antecedentes policiales. Sí, hay diversas causas que están involucradas, si bien es cierto no se han resuelto judicialmente. A nivel policial le puedo decir que hay muchos antecedentes. Yo le diría que casi siempre son los mismos, ¿sí? Que están involucrados en causas judiciales, ¿sí? Bueno, de hecho hubieron 3 personas mayores demoradas, un menor de edad que fue entregado por disposición de la Fiscalía Local a sus padres y notificado de la causa judicial. Los 3 mayores también permanecieron detenidos a los fines de su identificación y a posterior también fueron notificados de la causa judicial y puestos inmediatamente en libertad. Comisario, por lo que usted expresa, es fundamental, como usted dice, consignar el domicilio hasta tanto se obtenga la orden de fiscalía, precisamente para poder acceder al domicilio. Exactamente, el deber de policía es preservar el lugar del hecho o preservar el lugar donde nosotros presumimos que pueden encontrarse elementos provenientes del delito, ¿sí? Y evitar, ¿sí?, de que esos elementos sean sacados del lugar, ¿sí? Claro. Porque son pruebas, son objeto básico de la investigación. Por ese motivo, cuando nosotros tenemos la presunción de que en un lugar se encuentran elementos provenientes del delito, lo que se procede a hacer en primera instancia es consignar el lugar a los efectos de evitar que esos elementos sean sacados del lugar y que las personas que se encuentren, ¿sí?, podamos identificar en el momento del allanamiento, ¿sí? Claro. Es todo objeto de la investigación. Comisario, en lo que respecta al primer hecho que usted relató, donde había personas heridas, inclusive los dueños de la vivienda que tuvieron que ser derivados al hospital, ¿se encuentran recuperándose? Sí, el médico dictaminó lesiones leves, ¿sí? Podría haber sido peor, ¿sí? Porque hubo una gran gresca en el lugar. Las personas que habían ingresado a cometer el ilícito andaban con arma blanca. Podría haber sido peor en el sentido de que podrían haber lamentado una víctima grave o hasta el fallecimiento de alguna persona, tanto por parte de las víctimas
como por parte también de los autores del hecho, ¿sí? Uno deduce que la intención de ellos fue, como se dice, hacer justicia por mano propia. Exactamente, o sea, me parece que en esto tenemos que ser un poquito responsables y vale la aclaración de lo que usted me está diciendo. Obviamente todos no nos gusta que nos ingresen a la casa o que nos roben los elementos. Hay personas que viven trabajando y bueno, llegan a la casa y se encuentran con que le robaron esto, le robaron aquello, ¿sí? Pero las cosas hay que hacerlas como corresponde, ¿sí? Para eso está esta policía, ¿sí? En definitiva, bueno, esta gente lamentablemente actuó por cuenta propia y bueno, podría haber sido peor el resultado. Gracias a Dios que no pasó nada más grave, ¿sí? Claro. Pero fue una situación bastante complicada donde hubo una gresca descomunal en el interior del domicilio, ¿sí? Y bueno, resultaron víctimas de lesiones de arma blanca, 2 de las víctimas y un tercero que es el presunto autor del hecho, bueno, que también se llevó la peor parte, ¿sí? Que también tuvo que ser hospitalizado por la golpiza que tuvo en el lugar. Está bien. Comisario, para cerrar estos hechos, me queda una duda y le consulto. ¿Quedaron elementos sin recuperar de lo que habían robado? Del primer hecho nos encontramos, bueno, en plena investigación, a efectos de determinar dónde se encontraría el resto de los elementos, ¿sí? Estamos hablando de varios elementos importantes que, bueno, que por el momento en el allanamiento de ayer no fueron incautados, ¿sí? Pero bueno, nos encontramos con algunas líneas de investigación, con alguna hipótesis de trabajo que ya lo está trabajando la Brigada de Investigaciones y esta comisaría, bueno, tendientes a determinar y sobre todo a recuperar esos elementos, ¿sí? Claro, es decir, en el primer hecho, los delincuentes que cometieron el ilícito, que después regresaron al domicilio, en ese interín han escondido, como se dice, los elementos robados. Y nosotros presumimos que sí, ¿sí? Presumíamos que había sido en el domicilio allanado, ¿sí? De hecho, en el domicilio allanado ubicamos a varias personas del ambiente delictivo que fueron identificadas y demoradas. Está bien. Bueno, nos ha brindado un amplio panorama y para destacar el trabajo que ha realizado Comisaría 48, personal, ¿no es cierto? Exactamente, sí, fue un día bastante intenso ayer, ¿sí? Con tareas investigativas, con allanamientos, con demora de personas, fue un día bastante intenso. Y en esto, bueno, yo siempre aprovecho el medio que usted nos ofrece como para brindar algunos consejos útiles de seguridad, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que han ocurrido varios hechos, hay varios hechos de robos, de hurto. Nada, simplemente como consejo, como sugerencia, hay muchas personas que por ahí ven gente en la actitud sospechosa, algunas motocicletas se están moviendo en moto, ¿sí? Hay que tener en cuenta esa situación también, ¿sí? Inmediatamente llamar a la policía, no se arriesguen, ¿sí? A demorar a la persona o a hacer justicia por mano propia, porque esto puede traer consecuencias graves, ¿sí? Entonces, la sugerencia es que inmediatamente y a los fines de resguardar su integridad física y la de la familia, que llamen a la policía, ¿sí? Hubo una situación hace muy poquito donde se hablaba justamente del 101, que no atendían, pero no fue tan así. Hubo problemas con el tema del 101, ¿sí? Con el tema de la comunicación, ¿sí? No es que no se atendía el teléfono, que eso aparentemente ya fue reparado, pero bueno, hubieron varios llamados donde, bueno, justamente lo estaba escuchando en la radio donde decían que bueno, el 101 no atendía, que el personal no había acudido, ¿sí? Hay varios teléfonos, están los teléfonos de los móviles policiales, ¿sí? El teléfono de las comisarías. El personal policial está para trabajar, así que cuando ocurre algún hecho, inmediatamente el personal se pone a trabajar, a investigar, a ver si podemos lograr algún dato, ¿sí? O obtener el elemento que había sido sustraído, ¿sí? Seguramente. Comisario, para cerrar la entrevista, aprovecho para consultarle por unos hechos que habían ocurrido hace varios días y que se alertaba a la población relacionados a falsos cobradores de un plan de ahorro de vehículos donde se apersonaban en cada domicilio bueno, poniendo una excusa para que les abonen a ellos la respectiva cuota, ¿no es cierto? A raíz de esto fueron engañados algunos vecinos, ¿no? Exactamente. Vale también la aclaración, si esta gente no está acreditada, ¿sí? Lamentablemente
han sido víctimas varias personas de ese ardid. Así que como consejo, si va alguna persona en representación de algún grupo, de alguna concesionaria, ¿sí? Directamente, si hay una leve sospecha, lo que tienen que hacer es avisar a la policía, ¿sí? Acá hubieron dos casos, dos denuncias judiciales que se tramitaron y que se está investigando, ¿sí? Aparentemente estas personas no eran de acá, cobraron las cuotas que no le correspondían. Estamos hablando de 7, de 8 y 10 mil pesos, ¿sí? Es bastante plata. Teóricamente se hicieron pasar por otro grupo de vehículos, ¿sí? O sea, es un grupo que se dedica a levantar planes de vehículos, y cobraron las cuotas de otro plan que no le correspondía, ¿sí? De todas maneras, esto está en etapa de investigación, ya, tanto acá en la 48 como en la parte de brigada de investigaciones, ¿sí? Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, porque cuando anda gente de afuera, ante la leve sospecha, llamar a la policía, llamar al 101, informar esta situación, y por sobre todas las cosas que no entreguen dinero, ¿sí? Si la persona no está debidamente acreditada, lo que inmediatamente tiene que hacer la gente es avisar a la policía para identificar a esa gente, para ver si está o no está acreditada, si corresponde a alguna empresa o no corresponde. Y bueno, y de última, bueno, a ver si corresponde, bueno, a ver si está la acreditación, a qué empresa corresponde, ¿sí? Porque han sido víctimas de este ardid varias personas de acá de la ciudad, ¿sí? Así que tienen que estar atentas, ¿sí? Tienen que estar atentas porque no es la primera vez que ocurre esto. Lo mismo pasa con el tema de los llamados telefónicos. Los llamados telefónicos de Telefe, que se llevan un vehículo, que tiene que depositar tanto dinero, desde ya le digo que es totalmente mentira, ¿sí? Les están pidiendo un monto de 4, 5 mil pesos que depositen en una cuenta para que le envíen el vehículo, ¿sí? Esto es totalmente mentira, ¿sí? O sea, no debemos creer. La persona con la ilusión por ahí decir, no, gané un vehículo, deposita sus 2, 3 mil, 4 mil pesos y lo que tenga, y lamentablemente tarde se da cuenta que fue víctima de un ardid delictivo, ¿sí? Claro. Bueno, queda hecho el alerta para los vecinos de Zapala. Agradecerle infinitamente el deseo de una buena jornada para usted y toda la gente que le acompaña acá en Comisaría 48. Bien, los agradecidos somos nosotros por la visita de ustedes permanentemente en la unidad. Bueno, estaremos en contacto para hacer conocer el trabajo diario que realiza la Comisaría 48 en lo que respecta a la parte investigativa. Así que muchísimas gracias y muy buenos días.